Bien, el orden va a ser Paul y Claudia. Gracias. Salud. Hay que cerrar la puerta y guardarla. Vas a grabar, ¿verdad? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el asma. Vamos a hablar primero de su definición, ¿no? El asma es una enfermedad heterogénea que es caracterizada por la inflamación crónica de los bronquios, ¿no? Las vías respiratorias, y va a tener dos fases, ¿no? Una que es justamente cuando digo la inflamación, y otra va a ser la remodelación, ¿no? Va a haber un ciclo de inflamación y remodelación constante que lo va a haber una enfermedad crónica. Tiene unas presentaciones clínicas, diferentes presentaciones clínicas, como lo vamos a mencionar un poco, como las sibilancias, obstrucción de la respiración. ¿El asma es una enfermedad autoinmune? Es tipo. Es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad inmunológica, es una hipersensibilidad tipo 1. Siempre es una enfermedad, una hipersensibilidad tipo 1. No, puede. Se va a subdividir. Entonces tenemos un problema de definición. El asma es una enfermedad crónica inflamatoria. ¿De quiénes? Las respiratorias, en específico los bronquios. Exactamente, esa es la definición de asma, cuya etiología depende de la vía patogénica y se clasifica por esa razón, ¿cierto? Cuando yo era estudiante, el asma se clasificaba en alérgica y no alérgica, y en la actualidad ya no se usa esa clasificación. Es una clasificación arcaica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la definición de asma, chicos? ¿Es una enfermedad crónica o es aguda? Crónica. Cuando el paciente te dice, mi hijo tenía asma, pero ya se le curó con la adolescencia. ¿Tú qué le vas a decir? Cachetada. No le vas a decir así. Sí, señora, discúlpeme, el asma es una enfermedad crónica, no me... ¿Cierto? ¿No hay palabras? ¿Cierto? Miren, la enfermedad es una enfermedad crónica, es fluctuante, porque es... Dime. Etapas de remisión. Exacto, la enfermedad puede estar dormida por muchos años y luego va a resolver. Mi crisis asmática última grave fue a los 13 años, la que tuve en Musín, y de ahí no tuve otra grave hasta los 21. ¿Está bien? Y bueno, no he tenido otra más, otra crisis nueva, hasta este año, en julio creo. En julio. Va a tener el diciembre. Gracias. Entonces, es verdad, tenemos que considerar eso, chicos, ¿ya? La enfermedad es fluctuante, remite, se exacerba, remite, se exacerba. ¿Cómo se llaman los periodos de exacerbación de asma? Crisis asmática. Crisis asmática. Crisis asmática. No se olvide. ¿Ya? Perfecto. ¿Cómo clasificamos el asma? Bueno, antes, según el paper, lo clasificaban de manera tradicional según el tratamiento que se le iba a dar a diferentes tipos de asma, ¿no? Pero ahora va a haber una clasificación en asma mediado por linfocitos TH2 y asma no mediado por linfocitos TH2, ¿no? O sea, se clasifica ahora de acuerdo a su patogenia. Así. Dentro del asma del tipo T2 mediado por linfocitos TH2 encontramos el asma alérgico, el asma tardío por los eosinófilos. Sabemos que los eosinófilos son células que mientras más haya es porque puede haber una reacción alérgica. También es inducido por el asma al hacer inducido por el ejercicio. Asma inducida por ejercicio. Sí, asma inducida por el ejercicio. Y también hay una exacerbación del asma que puede ser por medicamentos, entre ellos la aspirina. Entre el asma no mediado por TH2 tenemos la obesidad
porque la obesidad, los adipocitos generan citocinas preinflamatorias que predisponen a este tipo de asma. ¿Cómo se llama? Paucigranulocítica es un asma en la cual no hay tantos eosinófilos neutrófilos. Es un asma en donde encuentras 2 o 3 en toda la muestra. ¿Ya? Por lo tanto, su fisiopatología, su patogenia todavía no está dilucidada. Y por último tienes el asma relacionada con quién? A los fumadores. Muy bien, también se le dice asma ocupacional a esta de los fumadores. ¿Ya? Porque ocurre generalmente en los vigilantes que cuidan casinos. ¿Alguien entró a un casino alguna vez? ¿Estefaní? Ahí está. Tenemos un buen ejemplo, Tragamonedas, por ejemplo. Un casino, no estás entrado. ¿Yo? ¿A un Sí. casino? Subía todo el humo del tabaco. Bueno, estas personas que trabajan ahí terminan tosiendo y en realidad es asma inducida. Chicos, para todos, ¿cuál es la definición de asma? ¿Es una enfermedad? Pero inflamatoria. Inflamatoria. Se debe haber inflamación de las vías respiratorias. ¿Cuál es? ¿Altas o bajas? Altas. ¿Qué? No, altas. No puede ser altas porque el asma es bronquial y los bronquios están debajo de la carina. Es una pregunta así como decir ¿cuánto 2 más 2? Era una broma. Era una bromita. Ya está. El asma mediado por TH2 mayormente se va a dar en Los la niños. infancia, los niños. No se va a dar, se da. Oye, yo no soy un niño, tengo asma tipo 2. Se inicia. Ahora sí, el asma suele iniciar en niños. Entonces, el asma que los pediatras diagnostican y que los internistas ven luego son asmas que iniciaron en la niñez, son asmas tipo T2. ¿Comprendieron? Asmas asociadas al linfocitos de T2. En cambio, el asma que ven los internistas de reciente diagnóstico, por ejemplo, es un paciente de 44 años que viene con su primera crisis asmática. Oye, esto no empezó en la infancia, ¿sí? ¿Qué tipo de asma será? El tipo no te. ¿No? Y ahí tienes que buscarlo de color azul, ¿sí o no? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Fuma? Sí, vapeo. ¿Qué le dices? No haces. No. Además, Y encima es obeso. IMC 34. Muy bien. ¿Entendieron la situación? Listo. Dime tu duda. Excelente pregunta. Vamos, por favor. Claro. no, es que no escuché nada. Yo te pregunto entonces, ¿cuál es el asma de inicio muy tardío? El asma de inicio muy tardío, porque tienes un asma de inicio tardío, la eosinofílica, y tienes asma de inicio muy tardío. La eosinofílica suele aparecer en adolescentes, la de color verde. No vamos a mencionar más adelante. Lo vas a explicar más adelante. Es una combinación de 2 vías patogénicas. Tiene alteraciones en las vías del THP2 y tiene alteraciones diferentes. Suele ocurrir en mujeres adultas de más de 35 años. ¿Está bien? En cambio, las que son de inicio tardío, eosinofílicas, suelen aparecer en adolescentes, 18 años y en adultos muy jóvenes como ustedes. Digamos que a Castro le da asma ahora. ¿No? Castro es un hombre muy joven, tendrá pues a lo mucho 20 años, exagerando. Podrá tener cara de más edad, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que él va a tener probablemente asma de inicio tardío, ¿comprendieron? ¿Para qué es todo esto, doctor? Es importante porque las asmas tipo 2, que ven ustedes ahí, son asmas muy bien estudiadas, extremadamente bien. Al saber tan bien su patogenia, se han desarrollado fármacos. Por lo tanto, un asmático tipo 2 no tenga controles porque es desidia del paciente y del sistema sanitario. ¿Comprendieron? Ahora, nosotros del lado derecho, acá de Medina García estamos en estudios. Continúa. Y vamos a ver la epidemiología. El asma es uno. Muchas letras, no quiero que leas, explícame. En cuestión de nexos económicos se dice que hay mayor prevalencia de asma
en lugares o sociedades, países que tienen un producto interno alto. También se menciona que hay mayor incidencia en la edad de la infancia, más en niños que en niñas, pero sin embargo al momento de seguir con su vida, con el tiempo, va a ser lo contrario. ¿Por qué? Porque los niños van a tener un mayor prevalencia a las remisiones que las niñas. Entonces, como dijo el profesor, las remisiones es un lugar donde el asma está dormido y el asma está dormido, entonces las niñas van a tener, esto no lo tienen las niñas, entonces va a haber una mayor incidencia ahí, y también en la pubertad y en la adolescencia se da una mayor incidencia importante. Por favor, quiero que me hable ahí, para no seguir y no ser más diapos. Háblame de la teoría de la higiene. ¿Qué dice la teoría de la higiene? Mientras ¿Pilas? acerca de la contaminación ambiental y los ¿Se alérgenos, puedes ayudarnos? Era acerca de que cuando eres pequeño, normalmente los papás te protegen bastante y no quieren exponerte a ninguna suciedad, ningún alérgeno, te paran limpiando el piso, de que tienen que estar bien cuidados, pero dicen de que supuestamente si no expones al niño a estos, o sea, no es como que vayas y lo dejes a que se enferme, pero si lo expones a ciertos alérgenos puede Desarrollar tolerancia. Esa es la razón por la cual he escuchado, oye, mire ese niño cochino de la calle, no se enferma de nada. Entonces mi hijo está súper enfermo. Eso ocurre en las sociedades actuales industrializadas, por eso el asma en países desarrollados es más frecuente. Y esa es la teoría de la higiene. Se cree que la exposición a alergenos debería aparecer como en cualquier ser humano en el neolítico, ¿no? Hace 7.000 años. Cuando los niños jugaban con los excrementos de las vacas o de los animales cazados, ¿está bien? Así es, ¿no? Como el niño de San Juan de Lurigancho, por ejemplo, ¿no? Pero esa teoría es una teoría, no es una ley. Yo soy un ejemplo, ¿no? Yo soy asmático, ¿sí? ¿Y dónde crecí y nací? Mirando el Cerro San Cristóbal, ¿no? Entonces, yo he jugado en charcos de barro, con caquita de perro, he tirado carnavales con perro. O sea, todas estas ideas que hacíamos de niños ahí, nos divertíamos así. Entonces, la teoría de la higiene no se cumplió conmigo. Por eso es una teoría. ¿Comprendido? No es una ley. No significa que así muy bien hay que tirar a los niños para que se ensucien. No, tal como dice Florencio, hay que ponerlo gradualmente. Pero tampoco hay que hacer un niño burbuja, ¿no? No vamos a estar de que, ay, no es lo que es, porque no, le ponen guantes para que gateen. ¿Cierto? Esos son fallos. Por esta razón yo no tengo hijos, porque me pelearía con la mitad de las personas por conductas que ven en TikTok o en Instagram. No, mi cuñada, que no es mis sobrinos, salten sin zapatillas especiales, sus ligamentos como están. No me meto con mis hijos, pero hay peligro. Eso les ponen unos zapatillas con resortes para que no se dañen los tobillos. Tienen que dañar, si no, ¿cómo se van a crear los ligamentos de los tobillos fuertes? ¿Ah? Sí, hay esas estupideces que ven en Instagram ahora. Pero así es. Bueno, hablemos de los factores de riesgo. ¿Entendieron la teoría de higiene, chicos, para todos? Sí, muy bien. Cuando tengan sus hijos, expónganlo. Continúen. En los factores de riesgo, según el paper, se dividió en factores de riesgo prenatales y factores de riesgo prenatales. En los factores de riesgo prenatales tenemos el genético, que le dijeron... No te escucho nada, no te escucho por acá, chicos. Perfecto, maldita sea. No te escucho nada. Oye, doctor. En los factores de Los riesgo, oídos. según el paper, se dividían dos: factores de riesgo prenatales y factores de riesgo prenatales. En los factores de riesgo prenatales tenemos el origen étnico, que según el paper es occidental, y mientras más distal estés del Ecuador, también hay una mayor prevalencia. Oye, ese es un problema, ¿no? O sea, el área geográfica también juega mucho, ¿no? Aquellos países que están más lejos del Ecuador suelen tener más prevalencia de asma. Por ejemplo, un país que esté lejos del Ecuador, que son clásicas preguntas del doctor Marco, porque supuestamente ustedes han aprobado primaria para llegar acá. Estados Unidos, ¿Ya? Canadá, Canadá, ¿se toca más? Francia,
de geografía. Japón, Australia, se dan cuenta, ¿no? La mayoría de países desarrollados justo está ahí, ¿cierto? Podría ser también un sesgo, ¿no? Países cercanos al Ecuador. Dime tú, Rodríguez. De hecho, en el paper se menciona que hacer estudios epidemiológicos del asma es muy complicado debido a que puede haber muchos sesgos. Exacto. Ya que como tiene diferentes clasificaciones, diferentes tipos de... Y la etiología es multifactorial. O sea, es una enfermedad que sí tiene etiología, ¿o no? O sí, El problema es que tiene demasiadas según una sola persona. Por lo tanto, preguntarlas sería un absurdo. además que el paciente también se puede olvidar de las presentaciones que tuvo antes. Así es. Y todo esto ocasiona un sesgo, ¿no? El estudio. Que falsea los resultados. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo que sí están conocidos? El más importante de todos, Los alérgenos, los alérgenos. ajá, Los como alérgenos son importantes. polvo, ácaros, los pelos de mascotas. ¿De qué? ¿Qué mascota sobre todo? Como el gato. Exacto, el gato. eh, Muy bien. Y también la contaminación ambiental se ha visto, ¿no? Como el ozono, el dióxido de carbono, la contaminación en sí que también ¿Qué predispone. piensas de aquellos pacientes que en el COVID creyeron al doctor Macé y se fueron a hacer un tratamiento con ozono rectal? Factor riesgo. Factor riesgo. Y imagínate que hubieran sido asma genéticamente predispuesto. Ah, ya. La predisposición genética tiene un nombre, se llama atopia. ¿Comprendieron? Atopia. Yo soy atópico, por ejemplo, ¿no? Recuerdo bien claro cuando salía el polen, yo y todos mis primitos hospitalizados en el, de verdad, con Pablo Bermúdez, ¿no? En la unidad de crisis asmática. Era terrible, ahí jugábamos todavía. Nos odiaban, las enfermeras ya nos conocían, veníamos por periodos. ¿Qué significa? 9 niños robando ahí, corriendo y pateando. En Halloween, por ejemplo. La cual es horrible. Genéticamente estamos predispuestos. Es una agregación familiar grande, tenemos un HLA mutante. ¿Está bien? Otro factor de riesgo que es muy importante es el humo de qué? Un momento. ¿Qué pasa si un asmático fuma? Le va a dar una reacción. Horrible. Yo me acuerdo que cuando conocí a mi ahora es mi esposa, cuando recién la conocí, tenía 2 cigarrillos en las manos. Uno para invitarle y me lo tiró. Antes de un infarto. Me acuerdo que en el libro decía que sí. ¿Qué? ¿Qué sería poner? ¿Qué dijo? Te escuché. ¿Qué dijo? Entienden ustedes ahora muy Que también había leído en el paper que si había un consumo de tabaco, el humo de tabaco de las abuelas podía traspasarlos a tercera generación. Pero eso es por, recuerda, fumador pasivo. Quien es fumador pasivo es la madre. O sea, la abuela fuma, Claro. está con la madre acompañándola, la madre es fumadora pasiva y ese humo de tabaco llega en la vida intrauterina a exponer y a generar ya alteraciones en la presentación artística. Qué mal. Es un problemón, porque son conductas arraigadas que ya no existen felizmente, pero que están volviendo gracias al humo del Baby. exacto. Todo es fantástico, vamos a tener trabajo otra vez. Platito. Claro que sí, esa es la Platito. apoyo a la causa. También en factores de riesgo natales tenemos infecciones virales bacterianas. Entre las virales tenemos el rinovirus y el virus esencial respiratorio. Oye, justo habíamos visto eso en la clase, ¿no? En los niños asmáticos, lamentablemente, los virus internos respiratorios dejan crisis asmáticas terribles. Uno de mis sobrinitos, que fue mi hermano, tiene un añito y pues a él le dio bronquiolitis, se vio por virus respiratorio. Estaba curado y a las 3 semanas comenzó a hacer sibilantes otra vez. No tenía sentido porque ya se había curado, su cuerpo ya tenía inmunidad. ¿Qué pasó? Que él es genéticamente atópico, ha nacido con un problema. Y pues le dio una crisis asmática de 4 semanas. Eso jamás lo podremos saber, de ahí veremos por qué. ¿Ya? Tomaremos el caso de este bebito. Siguiente. Oh, qué bonito. Este cuadro quizás es el más importante de todos. Un clásico para preguntar en
esta enfermedad. Y vamos a hablar específicamente de cada célula. Y de ahí sigue. Ok, la patogenia, como mencioné, se divide en dos: en inflamación de las vías respiratorias en los bronquios y en la remodelación. Exacto. Okay. Vamos a hablar sobre inflamación. Primero va a haber una sensibilización, ¿no? Entre los alérgenos, entonces las células epiteliales se activan, producen unas quimiosinas y citocinas que despiertan a las células dendríticas. Estas células dendríticas se despiertan también por los receptores de patrones y lo que van a hacer es que quieren activar a la célula T. Tienen que primero ir a la célula T virgen. Cuando van a ir a la célula T virgen, se va a activar esta a células T y va a generar diferentes perfiles de células T, ¿no? Aquí tenemos la célula T virgen, puede producir tanto el TH2, TH9, TH17, TH1. Por ejemplo, en el TH1 va a producir el fragmento de neutrófilos que va a generar NETs. Estos NETs van a generar una lesión en el epitelio. También tenemos el TH17, que también va a haber reclutamiento de eosinófilos, también reclutamiento de las células del epitelio, también reclutamiento de neutrófilos. En el ILC2 ¿Qué va a es el haber ILS2? ¿Y las? A ver si te aproximo. Bien, acá es lo primero que tenemos que aprender para corregir. Chicos, para todos, cuando uno estudia patogenia del asma, yo les dije, la patogenia del asma T2 es una patogenia muy bien estudiada. Aquí ya hay axiomas, es decir, son realidades completas. Tenemos 40 años de investigación en esto y por lo tanto los tratamientos son sumamente eficientes. Al haber tan buena información de patogenia, es muy preguntable, extremadamente preguntable, ¿comprendieron? Y al haber tantas vías, no hay tantas vías, en realidad son pocas, se han descubierto un montón de células. Ustedes tienen que saber dos cosas en asma, en la patogenia. Tienen que saber qué células participan y cuáles son sus mediadores, es decir, moléculas que generan mensajes. ¿Comprendieron? Hay que saber muy bien las células y las citocinas. Muy bien, de todas estas células, la más importante, ¿cuál es? El neutrófilo, el eosinófilo y el linfocito T helper. ¿Cuál? ¿1 o 2? Obviamente. Entonces, esas son las tres células que todos ustedes deben conocer. Hay otras más porque participan las células Goltzer, que son las transformes, participan un montón de células, ¿cierto? Pero con esas tres tú ya eres un buen médico. Ya si quieres ser el más capo, está bien, tienes que saber todas las células. Perfecto. Está ahí las células intermedias linfoides, las tipo C2, está bien. Y tienes por ahí las células del epitelio bronquial. ¿Ya? Inclusive los neumocitos, ¿vale? Siguiente diapositiva y entra. Dime, Dinas. De hecho, en el paper se menciona una pequeña parte sobre las células T reguladoras que posiblemente se encuentren mutadas, dañadas en el asma y podrían desarrollar, ya que estas regulan los diferentes tipos de reacción inflamatoria que existen. No olvidemos, chicos, sí o sí, que las TGL son quienes comandan la información. Ahora vamos a ver. ¿Está bien? Aquí. ¿Qué? Un momentito. Gracias. Que también cuando se activan las linfocitos T3 iban a ser ¿Qué? 3. Regulador. Regulado, está regulado. T3 entonces. Iba a haber una inhibición a los demás. ¿Cómo se llaman esos linfocitos, Dinas? Linfocitos T reguladores. T reguladores. Los T reguladores. Cuéntame los T reguladores, ¿qué hacen o qué deberían hacer? Al activarse estos T reguladores, lo que van a generar es una inhibición de los demás tipos de perfiles de linfocitos, como el TH2, TH9, TH1, lo que va a generar que la inflamación no se vuelva más fuerte. Bien.
todas las células participan, lo ideal es que el T regulador limpie toda la reacción asquerosa que han hecho, está bien, porque si no la crisis va a perdurar. Siguiente diapo, ahora sí, háblame cómo estas células participan. Letra de El asma se va principalmente el asma por alérgenos, que es el más estudiado, como ya se mencionó, se va a dar por una reacción de hipersensibilidad tipo 1. En este caso, la célula dendrítica madura va a reconocer a los alérgenos y los va a presentar en el nódulo linfático local a las células de Naeve. De Naeve, ¿no? Las células Naeve, virgen. de vírgenes, ¿no? Muy bien. Sigue. Y estas células T van a madurar, van a transformarse en TH2 y van a ir a realizar sus distintas Granuloma, ¿qué? y Granulomocítica. cuando se vuelvan a presentar el patógeno, El alergeno, no hay patógenos acá, recuerda, acá no hay patógenos, es una enfermedad alérgica. O sea, lo primero que ha ocurrido es así. ¿Cómo se llama ese proceso? Sensibilización. Lo primero que ocurre es sensibilización. Ya, esa parte ya la habíamos conocido porque estudiamos en anafilaxis, ¿no? La segunda vez, ¿qué sucede? Es la segunda exposición, ¿no? sí, Hipersensible, en sí. este caso van a reaccionar las células T contra van a querer matar en este caso el patógeno Que no existe, Que no porque existe. a eso se le conoce como alergeno. el alérgeno, y pues van a desarrollar todo ese proceso inflamatorio, pero no van a lograr matar a nadie. Porque no existe, No existe. ¿cierto? Por eso es una reacción de hipersensibilidad. ¿A quién termina destruyendo? Al epitelio. Al epitelio bronquial. Siguiente diapositiva. Miren ustedes, ahí van a ver citocinas, ¿cierto? Retrocedan, por favor. Retroceden. ¿Ven las citocinas o no? ¿Las pueden observar? Sí. El epitelio lo que va a liberar al dañarse, no sé, interleucina o 25 y 23, que también van a estimular a los linfocitos TH2. De hecho, como se había mencionado, también puede ser por la polución y por los virus, ¿no? Por lo que se puede dañar el epitelio y puede provocar que estos linfocitos reaccionen. A continuación tenemos la remodelación. En este caso, el epitelio, como va a haber una inflamación crónica, como se mencionó, va a estar queriendo repararse una y otra vez, ¿no? Pero al no poder lograr esto, no va a poder realizar una curación primaria, por lo que pasa a una curación secundaria, en la cual no existe cicatrización y el epitelio se va a regenerar de dentro hacia afuera, lo que va a provocar que los bronquios disminuyan su Calibre. calibre. O sea, la luz se va haciendo cada vez más pequeña, porque el epitelio comienza a repararse desde la capa. ¿Qué capa es? ¿Media o íntima? Subendotelial. O sea, hay endotelio en los bronquios. Como caen, ¿no? Muy básico, ¿cierto? Hay epitelio respiratorio, hay capa subepitelial, que ahí viene la capa muscular, está bien, finalmente la capa cartilaginosa, que los bronquios grandes, ¿no? Y ahí se pierden, ¿no? Son los bronquios terciarios. Sí. Además de esta regeneración, como se va a dañar ¿Qué capa es? el epitelio, va a empezar va a haber una metaplasia de células caliciformes, lo cual va a generar que haya mayor producción de moco. Y ¿Va a haber metaplasia o hiperplasia? Yo te escuché meta. Hay hiperplasia de las células caliciformes, pero hay metaplasia de la mucosa. ¿Está bien? Recuerda, el epitelio respiratorio comienza a cambiar pseudoestratificados cilíndricos hidrados a uno plano queratinizado. ¿Comprendido? Eso es una metaplasia, ¿sí o no? Y pues esto es importante porque nosotros tenemos este epitelio pseudoestratificado cilíndricos hidrados, ¿para qué?
para tener moco y hacer el movimiento ciliar, ¿cierto? Pero ahora ahí no va a haber eso. Esta persona, De hecho, esto va a ocasionar que el paciente se empiece a tener dificultad respiratoria, va a obstruir los bronquios y va a disminuir el oxígeno que puede captar el paciente. claro, porque al no haber el movimiento ciliar normal de botar el moco hacia la garganta para no expectorarla, el paciente retiene el moco ahí. ¿Comprendes? Aparte de eso, se encima el calibre que ha disminuido. Se está atrapando el aire entonces, ¿no? O sea, hay un atrapamiento de aire. Eso es un clásico en todas las enfermedades obstructivas. Lo vamos a ver en el POC también. ¿Quién pone POC? Ahí está, cerrado. ¿Hay o no atrapamiento de aire? Sí hay. Todas las enfermedades obstructivas tienen lo mismo. Atrapan el aire y se va quedando más aire, aumentando el volumen residual. ¿Se conoce? Es un problema porque la persona puede inspirar, pero no puede expirar. Es terrible. Continúa. ¿Qué pasa con el colágeno? Con la estructura del bronquio. ¿Qué le sucede? Como va a haber daño, se va a depositar colágeno reparador, se menciona en el paper, que sería el colágeno 1, tipo 1, 3, 5 y 5. Además de que también va a haber una proliferación, no me acuerdo la palabra, pero de vasos sanguíneos en esta parte del bronquio. Bien, chicos, para todos. Hay una remodelación por culpa, en realidad, de las estructuras. ¿Ya? El músculo liso comienza a aumentar de tamaño, construyendo la luz. Dibuja por los pulmones un bronquio normal y un bronquio remodelado. Profesor, ¿en qué etapa iba a haber la acumulación ¿De qué? de tejido? El tejido es la capa muscular. Eso se va a colocar tejido sobre tejido una y otra vez en la capa muscular. O sea, va a haber fibras de colágeno, tipo 1, 3, ¿Cuál es el bronquio 5. normal? Arriba. Muy bien. ¿Qué vemos? ¿Cuál es la capa epitelial o la capa mucosa? ¿No? ¿Qué es la capa mucosa? Todo el proceso de capa mucosa. Lo que estás agarrando es el epitelio. Ese es el epitelio. ¿Dónde ocurre la hiperplasia? La capa hiperplasia. Claro. Puede haber hiperplasia de músculo, chicos. El músculo se puede dividir, puede aumentar las células musculares. Y va a haber ahí Hipertrofia. Hipertrofia. ¿Dónde hay hiperplasia? Podemos sacar un montón de preguntas para ustedes. Las células caliciformes que están ahí en la mucosa. ¿Dónde hay metaplasia? En el epitelio de la mucosa, tal cual cambia de epitelio cítrico ciliado, pseudoelectrificado a uno plano. Entonces hay 3 cambios que deberíamos conocer y por eso se deforma el bronquio. Y miren abajo cómo está, con una luz más pequeña, una capa muscular súper gruesa, ¿está bien? Y con un montón de moco en el medio. ¿Comprendieron? Entonces cuando quieran expirar, las cosas van a tener problemas. Por ejemplo, todos hemos inflado un globo, ¿sí o no? Sí. Cuando tú inflas el globo, el tubo por donde soplas se expande o no. Entonces no hay problemas en la inspiración, el globo se está inflando. Pero cuando el globo se desinfla, ¿qué pasa con la boquilla? ¿Colapsa o no? Se colapsa. Entonces el problema en las obstructivas siempre es en la expiración, porque va a colapsar. Y miren ya ese bronquio remodelado. Al colapsar se va a aplastar y al final va a hacer ese sonido. Tú desinflas el globo. Bueno, Ah, sibilante. Los sibilantes. se llaman sibilantes, exactamente, esos silbidos, ¿comprendido? Entonces, ¿alguna vez han agarrado, mira, vayan, compren un globo, soplenlo y desinflenlo, y agarren ustedes la boquilla y jueguen, y van a escuchar un sonido Claro, como de silbido. silbido? Ajá. Es el sibilante, lo mismo sucede en el pulmón, el mismo principio físico. Siguiente diálogo. Bien, pasando por las manifestaciones clínicas, Así guarda el plumón porque vas a rayar el...
disnea, opresión torácica, algo recurrente, sí lo haces. También tenemos despertares nocturnos debido a la falta de aire. Vamos a preguntarte una por una el por qué, ¿te parece? Muy bien. ¿Por qué hay dificultad respiratoria? por la destrucción que existe en los bronquios. Entonces hay una buena inspiración y hay una mala expiración. Por lo tanto, el paciente tiene una buena o mala ventilación. ¿Ah? O sea, Tiene buena ventilación. ventilación. Una muy mala ventilación, chicos. Pésima ventilación. Terrible. Porque para ventilar tienes que inspirar y expirar. Como solo estás haciendo bien una, estás haciendo a mitad. O sea, respira como si con medio pulmón. ¿Comprendido? Bien. Por eso hay dificultad respiratoria. ¿Por qué hay opresión torácica? ¿Cuál es la fuente de eso? La fuente de esta diapositiva. Los músculos extensos. Paper. No creo, no creo que el paper ponga opresión torácica como una manifestación clínica de el dibujito. ¿De dónde es? En el paper dice los enfermedades clínicas, el dibujito no hay. ¿Por qué hay opresión torácica? Músculos de expiración. Expiración. Ya está chambeando. Que son las Genera opresión torácica. ¿Para qué opresión torácica debe haber dolor? son ¿Por qué los había dolor? músculos intercostales Chicos, internos. ¿el aire se puede botar? No. No. Cada vez se llena más y más de aire. en el pulmón. Empuja a los demás. Entonces comienza a empujar estructuras, costillas, cartílago. Va a aplastar pleura visceral contraparietal. Ahí está el problema, se está insuflando más de lo que debería suflar. A eso se conoce como hiperinsuflación de aire, atrapamiento, no almacenamiento. Tú no estás almacenando, se está quedando atrapado. No es algo que tú quieres. ¿Comprendieron? Muy bien. ¿Por qué hay tos recurrente? Como la activación del sistema simpático. No te escucho nada. La activación del sistema simpático. No tiene nada que ver el simpático acá. O sea, No. quiere Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es la tos, digas? un reflejo que hace ¿Un reflejo para qué? No te escucho para problemas respiratorio. ¿Lo escuchas? ¿Sano? No escucho, doctor, para poder ¿escuchas, Luis? Sí, sabe. Todo qué buenos que son, de verdad. ¿Me escuchas, tú sabes? Ya, yo no escucho nada. Se escucha clarito. Se escucha clarito, claro que estás adelante, pero acá atrás no soy otro abanico. Ay, doctor, está aquí. Qué mal, esa es la delegada. Dime, digas, porque hay dos. Es el reflejo que hace el cuerpo para querer desatorar las vías respiratorias. Para querer desatorar la excelente, esa es la respuesta. Va a intentarle, dale. Y eso agota, hace una contracción de diafragma repetida de los músculos expiratorios accesorios, porque también duele el tórax. ¿Comprenden? ¿Ustedes creen que la crisis dura 2 minutos? Para superar las Puede durar fricciones. 8 horas, 12 horas, 4 horas en la noche. ¿Por qué en la noche, Fabio? Dilas. Porque al paciente al estar acostado hace que el moco No, estás hablando ya de falla cardíaca. Estamos en otro órgano, estamos en pulmón, ya me están metiendo falla cardíaca acá. Pues son dos causas de tos nocturna. Falla cardíaca y asma, los dos. Activación Pero del sistema. ¿En qué momento el tono simpático es mayor en el ser humano? Eso es físico, ¿ah? Solo estoy preguntando físico, nada más. Cuando No más descansa, físico. cuando duerme. Cuando duerme, descansa. Ah, cuando uno hace ejercicio físico o Aumenta cuando el tono. tiene, está en peligro. El tono simpático es altísimo. Y el tono Cuando duerme, parasimpático
la actividad parasimpática en qué momento está presente. Cuando estás en calma. Cuando está en calma, reposo. En el reposo, en el sueño y durante la digestión. Y se ocurre. Y en la noche que estoy en reposo, no. Reposo. Por lo tanto, los nervios parasimpáticos están más activos que los simpáticos. ¿Y los nervios parasimpáticos qué hacen en el bronquio del ser humano? Constriñen, broncoconstricción, mientras que los nervios simpáticos ¿qué generan? Broncodilatación. Broncodilatación. Es algo muy sencillo. ¿Cuál es el rol de la acetilcolina en el asma? Dilas. Producir broncodilatación. Ah, no te escucho. Constriño. Broncoconstricción, porque son tonos parasimpáticos. Los nervios parasimpáticos al final de la vía derraman un montón de acetilcolina para generar una broncoconstricción. ¿Y qué neurotransmisor usan los nervios simpáticos? ¿Cuál? Glutamina. Glutamina. No, nada que ver. Ni siquiera es un neurotransmisor. Glutamate es un neurotransmisor, pero no lo es. Histamina no, eso usan los mastocitos. Orales, digo, Noradrenalina. ¿qué neurotransmisor usan los Noradrenalina. nervios simpáticos para generar Noradrenalina. broncodilatación? Catecolaminas, adrenalina, la cabeza. Bien. ¿Entendieron? Entonces, si en la noche el parasimpático está más activo, por esa razón ya está cerrado de por sí. Entonces, si se cierra más el bronquio de lo que debería, el paciente se va a ahogar en la noche. Por eso se despierta notablemente. Por eso crecemos enanitos, ¿no? Porque, ¿saben por qué? Porque lamentablemente la hormona de crecimiento en el niño se secreta ¿en qué momento del día? En la noche durante el sueño. ¿Ya? Ahora entienden, no me juzguen. ¿Está bien? No existía la beclometasona en ese momento, IPS, en Geiger. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Ah, uy, me explicó las sibilancias. Quiero que lo haga Fausto. Explícame. Yo le expliqué a Raquel. El sonido de las sibilancias se da, es ocurrido por el flujo del aire al momento de pasar por las vías respiratorias. Como hay una inflamación en los bronquios y hay menos volumen, entonces al momento de que pasa el aire en un lugar angosto va a generar este flujo. Ese silbido. O sea, si yo tomo aire, va a silbar. No, es en la expiración. Le acabo de explicar En el la coro. ¿En qué expiración. momento es? Expiración. Expiración, exacto. Expiración. Hablamos del colapso de la respiración. Similar que siempre se expira. ¿Ok? Cuando es inspiración se vuelve sostenido. La expiración. Siguiente. A continuación tenemos el diagnóstico del asma. ¿Qué dice En acá? este caso, el departamento De la luz. no se centra en el Bronquial. pH2, pero previamente el paciente debe presentar las manifestaciones clínicas que ya se mencionaron. Ya sabemos que el paciente podría tener asma. ¿Cómo la confirmo? ¿Qué debo hacer? Para confirmarlo podemos emplear, por ejemplo, los métodos de biomarcadores que se mencionan en el paper, que es a través de los exámenes que están confirmados, medir la cantidad de sustancia que existe en los bronquios. También puede ser a través de el óxido nítrico en la expiración del paciente. ¿Qué hace el óxido nítrico? Disminuye la inflamación que ocurre en los alveolos. Los vasodilatador, broncodilatador también está bien, por lo tanto aumenta el humo. Y el cuerpo intenta hacer eso a como dé lugar. Por lo tanto fabrica un montón de óxido nítrico y tú lo terminas botando por el aliento. Entonces puedes medir, ¿cierto? ¿Qué más? Dime, ¿cómo trabaja la espirometría? Lo vimos en clase teórica, se estaba dando izquierdo. En la espirometría, en este caso, el paciente debería presentar un patrón obstructivo que tiene que presentar un volumen inspiratorio forzado en un segundo menor al 70%. 80. Menor del 70%, no, ¿cierto? La relación. Entonces la espirometría, ¿qué patrón te va a dar? Un obstructivo. Patrón obstructivo. Ya vimos los valores, no hay que ahondar en eso.
¿ya? Pero una curva en especial, ¿no? La curvita con la muesca asmática. Bien, perfecto. Otra pregunta más. Está bien. ¿Qué tal si la espirometría sale obstructiva? ¿Cómo yo saber si un paciente es EPOC o es asma? Serrano. Pregunta acá al expositor. ¿Con qué más se pone Serrano? ¿Con? Morales, Wasabi, ¿qué más? Dos más. Ya, primero Serrano. ¿Cómo sabes que no es EPOC? ¿Qué debe tener? ¿Qué características tiene el EPOC que no tiene el asma? Morales. Daño alveolar, bien, buena respuesta. Pero en la espirometría, en los patrones obstructivos saben. ¿Cuál es la respuesta? Bien, al momento de realizar la espirometría y dar un patrón obstructivo, lo siguiente que podemos hacer para confirmar el asma es darle un broncodilatador al paciente. En este caso, pues, el posterior espirometría que se dará el siguiente, ¿no? Se le vuelves a hacer la espirometría después de haberle dado un broncodilatador. Sí. A ver Y cómo. se tiene que presentar una corrección de Claro. 12%, mayor a 12%. O sea, el volumen, chicos, el tamaño del bronquio se dilata, se abre y por lo tanto los volúmenes cambian. Entonces ese cambio debe ser mayor al 12% del que inicialmente fue. Si encuentras eso es que es reversible. O sea, tú le puedes dar tratamiento. El problema es que el paciente tiene asma. ¿Entendieron? ¿Alguien entendió algo? ¿Nadie? ¿En cuál es? Ya, ¿En el BIF? Entonces hasta ahí no hay ningún problema. Y si yo le diera metacolina, que es idéntica a la aceticolina a una persona asmática, ¿qué le va a pasar? Eso se llama prueba de provocación. Eso se hace con tu enemigo, ¿no? Tú sabes que tu enemigo es asmático, el doctor te dice, mira, Los doctores para ellos. maldito, me jalaste, ¿no? Ahora soy neumólogo, ahora te toca. ¿Qué me va a pasar? Ya la veo Estefan Flores, ¿no? No necesito, traigo nomás el gato acá. Claro, otro es Más barato. sobre exposición con el alergeno, ¿no? Que es otra cosa, ¿cierto? Listo, chicos, ha sido un muy buen resumen de diagnóstico. Ahí, el tratamiento cuál es, así sencillo. Bronco. Excelente. Hay dos formas de tratar, chicos: broncodilatadores de mantenimiento y broncodilatadores de rescate. No estamos en clase de fármacos, solo tienen que saber que existen dos tipos, ¿está bien? Fármacos de mantenimiento, los mejores del asma son los corticosteroides. ¿Ya? Ya de ahí hablaremos cuál será mejor, si la Beclo, si Dicasona, si no sé, si budesonida. Ese ya es otra historia. ¿Está bien? No es el momento ahorita para hablar. Lo importante ustedes que usan broncodilatadores. No, los corticosteroides tienen, claro, pero eso es principalmente. Mantenimiento. Muy bien. Tienen como se Siguiente llama, diálogo. una actividad Caso clínico. A inhibitoria, ver, discútelo, factor de por favor. crecimiento, que se dan los grifos. Mario es un niño obeso de 6 años que es llevado a la consulta médica por su madre debido a episodios recurrentes de tos, sibilancias, dificultad para respirar, ¿no? Estos síntomas han estado ocurriendo desde hace varios meses, tiempo aproximado donde sus padres por su cumpleaños número 8 le compraron un gato. Ah, su madre. Oye, por Dios. Su madre nota que sus síntomas tienden a empeorar por la noche. Juan ha tenido que faltar a la escuela en varias ocasiones debido a estos episodios. Y su madre también informa a clientes y antecedentes de su familia. Durante el examen médico, el médico ausculta los pulmones de Mario Juan siempre. Realiza una disminución del flujo del Además, se realiza una evaluación alérgica que revela alergias a ácaros, polvo, polen y pelos de mascotas. Y se determina que su diagnóstico es asma. ¿Yo explico o hago preguntas? Tienes que hacer preguntas. Ya. Factores de riesgo. Factores de riesgo. Ya ver, no creo que por lo que sea obeso, pero es que ha tenido exposición a un alérgeno que es el gato. Es no siempre. Aparte es niño,
Ya, Sansa. El profesor me explicó, mientras estamos haciendo la exposición, por qué esos síntomas tienen que empeorar por la noche. Ok. ¿Mesones? Sí, pregúntale a Mesón. ¿Por qué se le hace la espirometría? Para poder diferenciarlo de un hipo- O sea, para ver cuál es su patrón y poder diferenciarlo de, o sea, de ¿qué que tipo de patrón sería? sería positivo. Mesón es una pregunta. ¿Cuál es la célula que genera el impacto mayor en la patogenia? TH2. Bueno, ahorita estamos muy atentos. Yo te hago un comentario ya después de la cuarta hora ya está. Ya, Ahorita sí Hasta ahí está bien. el gato de quién.